versículo 13 en adelante. Mateo 16, versículo 13 en adelante. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos, versículos 13, 14, 15 y 16. 13, 14, 15 y 16. ¿Listos? Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero el primer término, de hecho el texto que nos va a ocupar, y que constantemente vamos a estar mencionando es el texto del versículo número 15. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué le parece si lo aprendemos de memoria con la cita bíblica? Dice Mateo 16, 15. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bien facilito, ¿verdad? Una vez más, dice Mateo 16, 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El versículo 13, hermanos, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, cuando Jesucristo, hermanos, hubo tenido un tiempo de actividad intensa con los suyos, había realizado milagros en algunas ocasiones, inclusive en los capítulos anteriores había andado por lo menos 2 veces en el mar de Galilea. En ocasiones ni tan siquiera había la oportunidad para poder comer, en alguna ocasión hasta ni tan siquiera para dormir, de tal manera que Jesucristo tuvo que acostarse, literalmente dormirse en la travesía. Entonces ahora en el versículo 13, dice el versículo que el Señor Jesucristo llevó a los suyos a Cesarea de Filipo. Y dicen los estudiosos y los comentaristas de la palabra del Señor que Cesarea de Filipo, hermano, era un lugar apartado dentro del territorio de Israel. Era prácticamente en la parte norte, era una parte semidesértica, donde Jesucristo se tomó un tiempo aparte y especial para los suyos. Era un tiempo de compañerismo, era un tiempo de meditación, pero también, hermanos, era un tiempo de interrogantes. Era un tiempo de preguntas entre el Señor Jesucristo y los suyos. Así que esa es la connotación especial de la región de Cesarea de Filipo. Estando en Cesarea de Filipo, Jesucristo le preguntó a sus discípulos, no a la multitud. Las multitudes, hermanos, ya habían quedado atrás. Las multitudes ya no estaban con Jesús. Ahora Jesús estaba con los suyos. Ahora Jesucristo estaba con sus discípulos. ¿Quiénes? Aquellos 12 a los cuales el Señor Jesucristo llamó. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, la pregunta es esta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Particularmente Mateo, hermanos, quiero que veamos que el fondo histórico de Mateo, hermanos, escribe a un público, a unos lectores que particularmente son judíos. Mateo presenta a Jesucristo como el Rey de los judíos. Así que cuando Jesucristo pregunta a los suyos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El término Hijo de Hombre se refiere, hermanos, particularmente, número 1, se refiere a la descendencia del linaje de David, y número 2, se refiere particularmente al título del reino milenial de Jesucristo
porque en el tiempo del milenio Jesucristo literalmente se va a sentar en el trono en Jerusalén y va a reinar, es decir, que su estancia en el reino milenial va a ser completamente visible. Así que Jesucristo no pregunta quién dicen los hombres que es el Cristo, quién dicen los hombres que es Jesús, no, quién dicen los hombres que es el rabí o que es el maestro. La pregunta no es esta. Jesucristo ahora investiga el ambiente entre la gente. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Note que no se refiere a una casta de gente en específico. Note cómo el versículo dice, ¿quién dicen los hombres? No dice, ¿qué dicen los fariseos? ¿Se da cuenta? No dice, ¿qué dicen los escribas? O ¿qué dicen los ancianos? Porque los escribas, los fariseos y los ancianos ya tenían un criterio, ya tenían un punto de vista de él y lo consideraban como, hermanos. Lo consideraba simple y sencillamente como el hijo del carpintero. Lo consideraban simple y sencillamente como un hombre. Lo consideraban simple y sencillamente como alguien que no era Dios. Así que la pregunta para los suyos no es ¿qué dicen los fariseos? ¿Qué dicen los escribas? ¿Qué dicen los ancianos? No. La pregunta va explícitamente a la gente común. La pregunta va explícitamente a la gente del vulgo, es decir, a la gente con la cual él convivió hasta Mateo capítulo 16. Jesucristo ya predicó el sermón del monte. Ya Jesucristo navegó por lo menos 2 veces en el mar de Galilea. Ya Jesucristo había realizado señales y milagros hasta antes del capítulo 16. Así que de alguna manera la gente ya tenía un criterio de lo que era el Hijo del Hombre. Por eso, ahora Jesucristo le pregunta a los discípulos. Los discípulos de alguna manera, hermanos, caminaban entre la gente, convivían con la gente. Hay que recordar que Felipe fue el que encontró al muchacho que tenía un lonche, un pequeño lonche de 5 panes y de 2 pececillos. ¿Cómo se dio cuenta Felipe? Porque Felipe caminaba entre la multitud y entre la gente. Y siempre el caminar entre la multitud y entre la gente se oyen rumores, ¿sí o no? Y de repente cuando los discípulos convivían con la demás gente, tal vez decían, oye, qué importante es este hombre, ¿no será un profeta? Mira nada más, en fin, todos los comentarios se escuchaban ahora. Mi pregunta es esta, ¿Jesús no sabía lo que opinaba la gente de él? Sí. Pero Jesucristo se va directamente con los suyos y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta la tenemos en el versículo 14. Lea conmigo. Dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esta respuesta es interesante. Déjenme les explico por qué. Porque el versículo 14 dice que ellos dijeron. ¿Quiénes ellos, hermanos? Los discípulos. Los discípulos dijeron, es que algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. O cuando el versículo dice o a alguno de los profetas, ¿saben a qué se refiere, hermano? O a esa frase, alguno de los profetas, significa lo siguiente. Es interesante lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando la frase dice, o alguno de los profetas, significa, puedes ser tú cualquier hombre. Puedes ser tú cualquier hombre. Pero el versículo dice, en primer lugar, que lo confundían y creían que era Juan el Bautista. Note lo que dice Mateo capítulo 14. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14, versículo 1 y el versículo número 2.
Mateo capítulo 14, versículo 1 y versículo número 2. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Cuando el versículo dice que oyó la fama de Jesús, significa que oía ¿qué cosa? Los milagros y las señales y los prodigios que Jesucristo realizaba. Y luego dice en el versículo 2, y dijo a sus criados, este es ¿qué cosa? Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ahora mire, póngame atención aquí por favor. Cuando los discípulos contestan a Jesucristo, que la gente creía que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas, no se refiere a la reencarnación, sino que ellos tenían el punto de vista de que estos hombres habían, ¿qué cosa? Habían resucitado, que habían resucitado en la persona de Jesucristo. Es más, acuérdese que en el Evangelio de San Juan, no lo busque, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, Nicodemo dice, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas y las señales que tú haces si no está Dios con él. Así que la gente conocía a Jesucristo. Unos lo confundían con Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Pero yo traté de pensar, porque ya pienso, ¿por qué los hombres confunden a Jesucristo con Juan el Bautista, con Elías y con Jeremías? Y encuentro, hermanos, que el mensaje del Bautista, el mensaje de Elías y el mensaje de Jeremías son exactamente el mismo mensaje. ¿Y sabe a qué mensaje se refiere? Se refiere a un mensaje de arrepentimiento. Juan el Bautista, a las márgenes del río, predicó un mensaje de arrepentimiento como señal del bautismo. Elías predicó sermones tremendos, particularmente en el Monte Carmelo, cuando desafió al pueblo de Israel de apartarse de los Baales y seguir al Dios vivo y verdadero. O Jeremías, un mensaje tras mensaje de arrepentimiento para su propia nación, y la nación no atendió al mensaje de arrepentimiento. Y ahora estos hombres, la gente, ve a un Jesucristo con el mismo mensaje, el mensaje de arrepentimiento. Además, déjeme decirle que estos tres personajes es una combinación de mensaje y de señales y milagros. No tenemos registrado en la palabra del Señor, en el ministerio de Juan el Bautista, no tenemos registrado algún milagro que hiciera Juan el Bautista. Pero sí tenemos registrado el poder de la predicación de Juan el Bautista. Era exactamente lo mismo que se admiraba la gente y decían de Jesucristo, enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando se refiere al mensaje de Elías, es un mensaje también de arrepentimiento, pero un mensaje con señales y con milagros. Cuando se refiere al profeta Jeremías, no tenemos registrado algún milagro que hiciera Jeremías, solamente parábolas y tantas cosas. O alguno de los profetas. Ellos dijeron en el versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora Jesucristo sabe qué piensa la gente de él. ¿Se da cuenta? Ahora Jesús sabe qué es lo que piensa la gente acerca de él. ¿Esta era la opinión de quiénes? ¿De los discípulos? No. Esta era la opinión de la gente. Esta era la opinión de la gente. Vayamos ahora al versículo 15. Él les dijo, lean fuertemente la pregunta,
la pregunta solamente. Dice, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué le dice esto? Que ahora Jesucristo va a dejar de lado la opinión de quién? De la gente. Ahora a Jesucristo le interesa saber qué opinión tienen, ¿quiénes? Los suyos de Él. La demás gente conocía a Jesucristo solamente por lo que hacía de una manera pública y lo reconocían como profeta. Ahora Jesucristo pregunta directamente a los suyos. Escúcheme bien, déjenme parafrasearlo de la siguiente manera. Dicho de otra manera, entonces podría ser así. Bueno, y todo este tiempo que yo he estado con ustedes y que ustedes han estado conmigo, ¿qué opinan acerca de mí? ¿Qué han visto en mí? ¿Qué han podido contemplar? ¿Qué dicen ustedes? Es interesante notar, hermanos, que cuando Jesucristo pregunta a los discípulos en el versículo 13, la gente no reconoce a Jesucristo como el Mesías, ni mucho menos como el Hijo de Dios. Todos estos discípulos participan diciendo la opinión. Ahora Jesús deja de lado la opinión de los demás y ahora le interesa la opinión o el punto de vista de ellos. Ellos, sus discípulos, con los cuales convivía, ¿verdad que sí? Con los cuales viajaba, con los cuales comía, con los cuales inclusive hasta navegaba por sus íntimos. Ahora le interesa la opinión de sus más fieles seguidores y sus más fieles allegados. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué significo para ti? Hermano, ¿qué significa Jesucristo para usted? ¿Qué es Jesucristo para usted? Jesucristo para usted es una moda. Jesucristo para nosotros es la última opción o la primera opción. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué es Jesucristo para usted, hermano, en su propia vida? ¿Qué tanto hemos experimentado la transformación de ese Cristo siendo perfeccionado en nuestras vidas? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es Cristo para usted, hermano, hermana? ¿Qué es Cristo para mí? ¿Cristo para nosotros es una religión? No, no debe de ser una religión. ¿Cristo para nosotros es una nueva costumbre, una nueva práctica? No, hermano. Jesucristo debe de ser real y auténtico en nuestras vidas. Porque se predica y se enseña, hermano, de un mensaje cristocéntrico. Significa que el mensaje, Cristo es el centro del mensaje. Cuando se habla de una vida cristocéntrica, se refiere a que mi propia vida gire en torno a Jesucristo. Que mi vida no gire en torno a mis propias emociones, a mis propios placeres, sino que gire en torno a mi Señor Jesucristo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo?
Déjeme decirle una cosa. ¿Quién era Jehová para los suyos en el Antiguo Testamento? ¿Quién era Jehová para los suyos en el Antiguo Testamento? Déjeme decirle una cosa, que todos los escritores que aparecen en el Antiguo Testamento escribieron de Jesucristo refiriéndose a Jehová del Antiguo Testamento, pero más que nada escribieron en base a sus propias experiencias, guiadas y motivadas por el poder de Dios. Por ejemplo, para tomar algunos ejemplos, vaya conmigo a Génesis capítulo 22. Vaya por favor conmigo a Génesis en el capítulo número 22. Vamos a ver cómo conoció Abraham a su Jehová Dios. Génesis capítulo 22 y en el versículo número 14. Para llegar al versículo 14 tenemos que recordar que Dios le pidió a Abraham, ¿a quién? A su hijo. Su único, a Isaac, a quien amas. Es decir, más específicamente Dios no pudo haber sido con Abraham, ¿no es cierto? Tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. ¿Se puede confundir Abraham? No hay manera de que Abraham se confunda. Pienso yo, eso solamente me pienso, que si le hubiera pedido a Ismael inmediatamente, ¿verdad? Vamos. Pero no. Le pidió al que amaba, al hijo de la promesa, al hijo de la bendición. Y en el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y lea conmigo el versículo 14, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Mi pregunta es esta: ¿quién era Jehová para Abraham en ese momento, hermano? Su proveedor. Jehová Jireh, el proveedor. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a ese Dios como proveedor? Creo entonces, hermanos, que Él merece honra y gloria, porque Él es el que provee. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero Jehová sabe exactamente de qué cosa tenemos necesidad. ¿Qué significa realmente proveer? Mi pregunta es esta, hermanos: ¿cuántos carneros Dios le proveyó a Abraham? ¿Cuántos, hermano? Uno nada más. ¿Por qué nada más uno? ¿Qué mezquino es Dios? ¿Le hubiera dado más? Para que cuando Dios le volviera a pedir otra vez a Isaac, su hijo, entonces ahí los tuviera. Hermano, Abraham no tenía necesidad de que Dios le proviera, hablando en términos coloquiales. ¿Sabe por qué? Porque Abraham tenía. ¿Pero dónde los tenía? Los tenía en casa. Pero Dios le dijo: solamente llévate el fuego, el cuchillo, y carga sobre Isaac la leña. Acuérdense que Isaac iba preocupado y le dice a su padre: padre, ¿y dónde está el cordero? ¿Y qué le dijo Abraham? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Es interesante lo que dice la Biblia: e iban ambos juntos. Y cuando Abraham estaba listo para degollar realmente a Abraham, hermanos, ya en su corazón y en su mente, Abraham prácticamente ya había entregado a Isaac, su hijo. Porque el libro de Hebreos dice que se lo devolvió una vez más. Y Abraham conoció a Dios como el que proveedor. ¿Y vosotros quién decís que soy yo?
¿Y vosotros quién decís que soy? Abraham conoció a Dios como el que provee. Yo entiendo, por donde quiera que yo veo en la Biblia, es que cuando Dios me provee a mí, es porque también quiere proveer a los demás por medio de mí. Yo no le veo otra razón de la bendición. Yo no le puedo encontrar otra razón a la bendición. Éxodo 15, vamos con el siguiente ejemplo. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Versículos 22, se hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cuántos días? 3 días sin hallar agua. Y cuando llegaron a Mara, dice que no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargosito o amargosita. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí, ¿qué cosa dice? Los probó. Allí los probó. Versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, noten, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy, ¿qué cosa? Jehová. ¿Cómo conoció el pueblo de Israel a ese Dios, hermanos? Como el sanador, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y es interesante notar, hermanos, que en el peregrinar del desierto no hubo enfermos. Usted dirá: pastor, hubo muertos, sí, pero no pasaron por un proceso de enfermedad. Los que murieron por serpiente murieron a consecuencia del castigo. Cuando se abrió la tierra, murieron a consecuencia de su rebelión. Es más, déjeme decirle que durante todos aquellos que sobrevivieron en el peregrinar del desierto, no tuvieron enfermedad. Es más, ni se les hincharon los pies. Ni los zapatos de moda en ese tiempo se le acabaron. Ni la ropa de moda en ese tiempo se les acabó. Tenían comida, tenían agua, tenían protección en el día, tenían protección en la noche, porque el pueblo que fue fiel y que fue obediente conoció a Dios como su sanador. Lo conoció como su sanador. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Sin lugar a duda, en algunas ocasiones hemos conocido a Dios como nuestro sanador. Eso no significa que un día Dios no vaya a permitir una enfermedad en nuestra vida. Y eso tampoco significa que Dios no va a permitir que yo muera de enfermedad. No, hermano. Lo que estamos diciendo es que el pueblo conoció a Jehová como su sanador. Y si bien es verdad que se refiere a las plagas de Egipto, que no las iban a tener en su peregrinaje en el desierto, es verdad que no solamente existen enfermedades del cuerpo. ¿Está de acuerdo conmigo? También hay enfermedades emocionales, espirituales. Y esas enfermedades solamente Dios puede obrar en la vida y en los corazones. Tal vez cuando usted y yo vinimos a Cristo Jesús, fuimos sanados de algunas enfermedades espirituales o de algunas heridas espirituales o emocionales. Esa es la obra que Cristo ha hecho en nosotros, hermanos.
Por eso Romanos dice, ¿cómo pues entonces para que podamos vivir en el pecado una vez más? De ninguna manera. El pueblo conoció a Jehová como Jehová su sanador. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jueces. Vaya conmigo al libro de los Jueces. Jueces, capítulo 6. Versículo 19, y entrando Gedeón, preparó un carrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo a una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella tina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Es una experiencia tan interesante, un ángel de Jehová con Gedeón. 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. 23. Pero Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Paz a ti. Paz a ti. No tengas temor. No morirás. No morirás. 24. Lean. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Jehová Salom significa Jehová es nuestra paz. Cuando usted dice Shalom, es una palabra que en el griego ya tiene la S y la H. Jehová es nuestra paz. ¿Cómo conoció Gedeón a Jehová, hermanos? Como su paz. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? La realidad, hermanos, es que Jesús, el Señor, jamás nos ha prometido que jamás vayamos a tener prueba o lucha. ¿Pueden decir? Él no ha prometido que jamás tendríamos prueba, que jamás tendríamos lucha. Porque si no, entonces tendríamos que reclamarle a Dios. La Biblia dice, Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Ese es el término, pero confiad. Significa lo siguiente, que la aflicción, que en medio de la aflicción puede estar la paz del Señor en nosotros. La paz no necesariamente significa que no vamos a padecer absolutamente nada. La paz significa que en medio del padecimiento, la paz de Dios estará con nosotros. No habla de ahuyentar los padecimientos, los problemas, las persecuciones, las pruebas. No, hermano. Habla de un Dios que es nuestra paz. No lo busque, pero el otro ejemplo usted lo conoce. Salmos 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo conoció David a su Jehová, hermano? Como su pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No solamente lo conoció como su pastor, sino que lo conoció como lo conoció Abraham. Nada me faltará. ¿Qué cosa es? El que provee. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego, ¿qué dice?
En lugares de delicados pastos me harán descansar, habla de la paz. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Significa el cuidado. ¿Luego qué más dice? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El salmista no está diciendo que Dios le va a librar del valle de la muerte. ¿Lo está diciendo? No. Lo está diciendo que en el medio del valle de la muerte, allí va a estar con él. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué dice usted de su Señor Jesucristo, hermano? ¿Cómo conoce a Jesucristo? La mayoría ya lo hemos conocido como nuestro Salvador. Pero realmente lo hemos conocido como el que provee. Realmente lo hemos conocido como nuestro Señor. Ya aprendimos qué significa Señor. El Señor es el patrón, es el jefe, es el amo, es el controlador, es el creador. Pero me temo que muchos de nosotros solamente hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Y todavía no hemos experimentado conocerlo realmente como Señor. Porque todavía no nos dejamos controlar por Él. Todavía queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Todavía nos estamos rebelando ante la autoridad de nuestro amado Señor Jesucristo. Todavía le ponemos pero a la palabra. Todavía le ponemos pero a la ordenanza de la palabra del Señor. Dios es sabio. Y en su sabiduría no hay equivocación. Volvamos a Mateo capítulo 16. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Cómo contesta Pedro? Versículo 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, miren, que hay algo interesante en la palabra. Miren. En el versículo 14 dice, ellos dijeron. ¿Quiénes ellos? Los discípulos. En el versículo 16, ¿quién fue el que respondió? Ahora, no responden todos. Solamente responde uno solo. Los comentaristas y los estudiosos de la Biblia dicen porque Pedro siempre era el afrontado, ¿verdad? Como algunos que estoy viendo por aquí. Pedro siempre era el afrontado, siempre respondía, no siempre le atinaba, no siempre daba las respuestas correctas, pero Pedro siempre contestaba. Sobre todo, porque ahora Jesucristo les pregunta a ellos, y ellos no contestan, sino que Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta, hermanos, la respuesta es buena.
lo siguiente. La respuesta de Pedro a esta pregunta, nos revela que Pedro estaba convencido de quién era Jesucristo. ¿Usted está convencido? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Estamos realmente convencidos? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Vamos a buscar dos porciones. ¿Por qué decimos que Pedro ya estaba convencido realmente en su respuesta? Mateo 8:27. Mateo capítulo 8. Versículo 27, el 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Lea conmigo el 27, dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar? Allí estaban como, hermanos. Allí estaban hasta cierto sentido atónitos, ¿no? Estaban hasta cierto sentido llenos de incertidumbre. ¿Realmente quién es este? Se refiere a los que estaban en la barca. Pero si usted luego va conmigo al capítulo 14 y al versículo 33, es una situación semejante. En otra ocasión en alta mar, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿De quién está hablando? De Pedro, ¿verdad? Dice el 31, y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Lea 33, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, por eso yo asumo que cuando Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro estaba ahora, ¿cómo dijimos? Estaba convencido y estaba seguro de quién era. Pero vamos a ver la respuesta que da Pedro. No se me duerma, por favor. Vamos a ver la respuesta que da Pedro. De repente, cuando decimos ya terminamos la clase, como que nos despertamos por arte de magia, ¿verdad? Okay. Bueno, terminamos la clase. Ok, ahora vamos a continuar. Le dice: tú eres, en primer lugar, ¿qué cosa? El Cristo. Primeramente le dice: tú eres el Cristo. El Cristo es una palabra que se traduce a ungido. El Cristo, el nombre de Cristo, hermanos, es el título oficial del Hijo de Dios. Este es el título oficial del Hijo de Dios. Ungido. Ya aprendimos que solamente había 3 oficios de los cuales las personas eran ungidas: profeta, sacerdote y rey. Cuando Simón le dice: tú eres el Cristo, ¿está reconociendo a Jesucristo como profeta? ¿Sí o no? Sí. La demás gente lo había reconocido como profeta. Tú eres
el Cristo. Tú eres profeta, el profeta. No solamente yo te reconozco como profeta, sino que yo te reconozco como sacerdote. Y no solamente te reconozco como sacerdote, sino que también te reconozco como rey. Son 3 oficios los cuales las personas eran ungidas: profeta, sacerdote y rey. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Tú eres para mí, ¿qué cosa? Eres mi profeta, eres mi sacerdote y eres mi rey. Profeta habla de la palabra. El profeta recibía la palabra y el profeta la compartía al pueblo. ¿Y sabe usted por qué vinieron los profetas? ¿Sabe usted por qué tuvo que estar el oficio de profeta en la palabra del Señor? En el Antiguo Testamento. Todo sucede en el libro de Éxodo. No busque el pasaje, pero todo sucede en el libro de Éxodo. Cuando Dios quiere hablar con el pueblo, ¿se acuerdan? Dios quiere hablar con el pueblo y de repente empiezan a haber relámpagos y truenos. ¿Y el pueblo qué hace? El pueblo se atemoriza, el pueblo va y se esconde detrás de las peñas y le dice a Moisés: tú ve y habla con él. Y entonces Moisés fue y habló al pueblo, y en esa ocasión Dios le dice al pueblo: cuando yo tenga que decirles algo a ustedes, lo hablaré por medio de mis profetas. Y la señal para que un profeta fuera verdadero es que su profecía y su sueño debería de cumplirse. El profeta, escúcheme bien, el profeta habla al pueblo. El sacerdote, por medio del sacerdote, el pueblo le hablaba a Dios. Y déjeme espiritualizar estas 2 cosas. Cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla. Y cuando nosotros oramos a Dios, nosotros le hablamos a Dios. Del rey, el controlador, el amo, el patrón de todas las cosas. Vamos a Mateo capítulo 16 una vez más. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo. Pero resulta que la palabra Cristo, hermanos, no solamente es una palabra que se traduce a ungido, sino que la palabra Cristo es una palabra que se traduce también a Mesías. A Mesías. Y es interesante notar, hermanos, que Mesías es conocido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Lo explico de otra manera. Significa que las profecías del Antiguo Testamento hablaban de un Mesías y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías de ese Mesías, que es en la persona del nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a 2 porciones de la palabra. Vayamos a Juan capítulo 1 y versículo 41. San Juan capítulo 1 y el versículo 41. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces es una sola palabra, es un solo significado. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 4:25 de Juan. 4:25 de Juan. ¿Cómo dice?
Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer samaritana conocía de la profecía. Sí. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Por eso Pedro dice: tú eres el Cristo, eres el ungido y eres el Mesías. Termino con la respuesta que da Pedro: el Hijo del Dios viviente. Hijo de Dios, hermanos, este es el título de la gloria y de la deidad personal de Jesucristo. Es el título de la gloria y de la deidad personal de Jesucristo. Vayamos a 3 porciones. Lucas 1:35. Lucas capítulo 1 y el versículo 35. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Hijo de Dios. 19:7. Juan. 19:7 de Juan. 19:7. ¿Cómo dice? Dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ellos tenían una ley, no significa que era una ley dentro de la palabra. Ellos tenían una ley, y tenían razón, porque nadie podía llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Tenemos una ley. Ahora, la ley consistía en apedrear, no en crucificar. Porque la forma de castigar de los judíos, hermanos, no era de crucificar, era de apedrear, era la forma de castigo de los judíos. ¿Y Juan 5:18? Juan 5:18. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarme, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora entiendo entonces que llamarse Hijo de Dios era llamarse ¿cómo? Dios mismo. Entonces, ¿qué le está contestando Pedro a Jesucristo? Ahora entendemos la respuesta de Pedro. Pedro le estaba diciendo a él: tú eres el Cristo, eres el ungido y eres el Mesías. No solamente eres el Cristo, el Mesías y el ungido, sino que tú eres ¿quién? Exactamente, tú eres Dios. Tú eres Dios. Porque el que se llama Hijo de Dios es como si fuera Dios mismo. Por eso Jesús le dijo en el versículo 17, aunque del 17 en adelante es otro tema, relacionado por supuesto. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún hombre. Eso es lo que significa carne ni sangre. No te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cierre su Biblia, vamos a terminar. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesucristo, hermano, nos pregunta ahora a nosotros:
¿quién decimos nosotros que es Él? ¿Qué es Él para nosotros? ¿Qué representa Él para nosotros? Acuérdense que en alguna ocasión aprendimos que Jesucristo le dice a manera de represión a los suyos: ¿por qué me llamas Señor? Señor, y no haces lo que yo te digo. Señor, oramos para darte gracias, porque Cristo tu Hijo es nuestro Salvador. Pero tal vez no le hemos permitido ser el Señor, el centro de nuestras vidas. Y tratamos con rostros inclinados y con ojos cerrados. Si Cristo no es su Salvador, Él quiere ser su Salvador. Pero si Cristo ya es su Salvador, Él quiere ser su Señor. Y nos pregunta en esta mañana: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Qué es Cristo para usted, hermano? ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Nuestro todo? Debe de ser nuestro todo. ¿Por qué no le decimos a Cristo en esta mañana: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor? Quiero que seas el que me controle, el que me guíe, el que me enseñe. Ya te conozco como Salvador. Permíteme ahora conocerte como mi Señor. ¿Por qué no le decimos esto a Dios? ¿Por qué no nos ponemos de pie, si usted gusta, y le decimos a Cristo nuestro Salvador: Cristo es mi Salvador, pero ahora quiero que seas mi Señor, el que me guíe, el que me controle, el que me ayude, el que tú seas, el que yo quiera obedecer a ti solamente. Porque no se pone de pie para que oremos con tus años y le digamos: Señor, realmente quiero que seas mi Señor. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Digámosle al Señor allí en oración, allí en nuestra oración, allí en nuestro lugar. Digámosle: eres mi Salvador, pero quiero que seas mi Señor. Quiero ser moldeable, quiero ser obediente, quiero hacer tu voluntad. Ahora alguien más que se ponga de pie en su lugar para que oremos con tus amigos en esta mañana. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Eres nuestro Salvador, Cristo Jesús, pero queremos que ahora sea nuestro Señor. Donde tú seas capaz, tienes el poder para tomar el control de nuestras vidas, a veces nosotros no te lo hemos permitido. Pero creemos, Señor, que esta decisión es importante para nosotros. Somos tus hijos y estamos en esta carne con imperfecciones. Pero ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a luchar por ese señorío de Cristo en nuestras vidas. Que nuestra vida sea una vida que pueda reflejar a Jesucristo, al Hijo de Dios, a Dios mismo. Y te agradecemos porque creemos que tú nos darás la fuerza y el poder y la fortaleza para hacerlo. Y nos ponemos en tus manos para ello, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por sentarse. Vamos a continuar con el programa y vamos a